Adelante y bienvenidos al Equilibrio del Puente. Hoy nos encontramos en la Feria Celta Medieval de la Fogata de San Juan, en un hermoso día de verano. Bueno, en el hemisferio norte, porque acá en el hemisferio sur hace un frío. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata esto de la Fogata de San Juan y esta hermosa feria que ustedes pueden ver acá por acá. La fogata que en cualquier momento va a arder, pero no conmigo ya adentro, por supuesto. Nos vemos ahí. Comencemos a recorrer juntos esta feria que, como pueden ver, todavía había poca gente, pero con el correr de las horas se llenó y se puso, la verdad es que muy lindo. Esta feria se realizó en el Prado Asturiano de la ciudad de Rosario, Argentina, el día 26 de junio, el domingo 26 de junio, en conmemoración de la fiesta o fogata de San Juan. Pero ¿de dónde viene esto de la fogata de San Juan? Evidentemente tiene sus orígenes en el culto al sol porque coincide con el solsticio de verano en el hemisferio norte y el de invierno en el hemisferio sur. Por lo tanto, los pueblos, por ejemplo los celtas, recibían al verano y le pedían que al sol que no se fuera, que diera prosperidad, que ahuyentara los malos espíritus, que diera fertilidad a la tierra, y todo esto a través de las fogatas justamente. El tema es que con la adopción del cristianismo por el Imperio Romano se mantienen estos ritos solares, pero asociándolos al nacimiento de San Juan Bautista. Cuenta la Biblia que San Zacarías, el padre de San Juan Bautista, manda a encender hogueras justamente para anunciar el nacimiento de su hijo. También por eso verán que se celebra la fiesta de San Juan del 23 al 24 de junio, justamente 6 meses antes del 24 de diciembre al 25, ¿no? O sea, el nacimiento de Cristo, que dicho sea de paso coincide con el otro solsticio. Por lo tanto, los cultos solares se mantienen, pero se los asocia, se los oculta un poco con los nacimientos de estos personajes tan pero tan importantes para la cristiandad. Como pueden estar viendo, la feria contó con recreacionismo, artesanías de todo tipo, literatura fantástica y medieval, gastronomía, bebidas, cerveza artesanal, sidra de barril, todo muy rico la verdad. Disfrutamos también de hidromiel incluso. Herrería medieval donde se vendían hachas, espadas, escudos de la época, todo un stand dedicado a los pueblos nórdicos, a los vikingos, donde se contaba la historia de ellos, cómo vivían, cómo se vestían, de qué se alimentaban, cómo cazaban. La verdad es que muy completo, muy bonito. Se realizaban tiradas de runas, de tarot, inclusive maquillaje tradicional y un poco más de fantasía para los niños o para quien quisiera, porque eso también es algo muy bueno de destacar, que acá todo el mundo disfrutaba sin importar de la edad que tuviesen. Mientras uno recorría los puestos, se compraba algún recuerdo, comía o bebía alguna cosa, temblaba de frío y rogaba con todas sus fuerzas que por fin se prendiera la hoguera, que iba a suceder eso a las 7 de la tarde, cosa que faltaban ya varias horas. Se iban sucediendo diferentes espectáculos para disfrutar, el primero de los cuales fue esta danza ritual. Otra de las exhibiciones de las cuales pudimos disfrutar estuvo de la mano de la gente de Yunque y Martillo, que es el combate medieval. Esta disciplina que se practica en todo el mundo y que incluso se hacen torneos a nivel local, nacional y mundial. Les dejo un poco para que puedan disfrutarla. Si se van a quejar de las tomas y del encuadre, al menos denle me gusta al programa, lo comparten y se suscriben a este hermoso canal.
¡Alto, alto, alto, alto! Para bajar un poco la adrenalina que nos dejaron las peleas, nos fuimos a observar las danzas de las sacerdotisas. Se halla la verdad. ¿Podés escuchar? ¿Te animás a sentir? Somos la hermandad lemuriana, las semillas de Avalon, la hermandad de la rosa, el templo de Isis, la encarnación de la diosa, las Marías, las Hathor, las sacerdotisas. Y llegó el momento de la música celta e irlandesa, comenzando con la banda Anam Keltoy. Aquí nos mostraron un poco del baile tradicional irlandés y comenzaron a invitar a la gente a que se sume a esta danza, la cual lo hacía con todo el agrado y van a ver que cada vez hay más. Lamentablemente no sé por qué no tomó el audio, pero les dejo alguna música de fondo para que lo disfruten porque la verdad es que fue muy agradable de ver. Otra de las actividades que se podía realizar era la arquería tradicional, que nos acercaban los chicos de la escuela de arquería Greenwood, que me llegué un momento a saludarlos, a disparar algunas flechas, porque es un deporte que en lo personal me encanta. Y como verán, lo puede practicar cualquier tipo de persona, no importa la edad, el género,
no interesa. Ustedes se acercan, lo practican y la verdad es que se los recomiendo. ¿Cómo tirar? Hoy te decía, arriba de la muñeca. No tienes que agarrar el arco. Sostenerlo así suficiente. La tensión es... Probá. Se huele... Bueno. A la primera. La tarde iba avanzando y apareció la compañía de danzas acrobáticas para mostrarnos esta espectacular rutina inspirada en los pueblos nórdicos. Y seguimos con la música irlandesa con Riordan Irish Folk y Cuando había oscurecido con Clannavis, música escocesa. Right out the end of the world.
Y por fin, un poco antes de las 8 de la noche, comenzaba el ritual de encendido de la fogata, donde habíamos escrito y puesto nuestros deseos para que al quemarse se cumplan. Invoco los poderes del norte, gnomos, duendes y enanos que traigan prosperidad a los presentes. Poderes de la tierra, invoco los poderes del sur, poderes del fuego, dragones y salamandras para que quemen todo lo negativo a nuestro alrededor. Invoco los poderes del este, del aire, del oriente, silfos, céfiros y hadas, soplen vientos de cambio para todos los presentes. Invoco los poderes del oeste, poderes del agua, ondinas, sirenas y nereidas, traigan amor, salud y compasión a nuestras vidas. Por el sol y por la luna, por el dios y por la diosa, en esta noche de San Juan, que todo lo quemado sea otorgado, que todo lo pedido sea concedido. Que a partir de este momento, quien hable mal de mí, que reciba su merecido. Por este fuego sagrado, invoco la presencia de los elementales, la presencia de los seres espirituales, que hagan justicia, que enciendan esta fogata en la noche de San Juan y que la lengua de los traidores a partir de este momento se quede muda, queme y no puedan más hablar sobre nosotros en estos momentos. Así será. Que así sea. Y es con la fogata que nos despedimos de esta mágica noche de San Juan. Los invito a que imaginen que escriben sus deseos en un papel, los echan allí, y como bien dijo el druida, que todo lo quemado sea otorgado y todo lo pedido sea concedido. Muchas gracias por estar, gracias por compartir esta experiencia conmigo, y los espero en el próximo programa del Equilibrio del Puente. Hasta luego.